muy bien, yo creo que pagarlo. Me negó el permiso porque se va a llevar una charla acá nomás en la calle de Ayacucho. No había forma. Pero ahora la ley cambia, hay una modificatoria y nos dice, no, un momentito, pensemos mejor, replanteemos la norma y hagamos que el comité nombre a un representante y ese representante pueda viajar. Y ese representante que viaje tiene que pedirle permiso al empleador y al comité, sus compañeros que se van a quedar. ¿Qué hace el comité? Evalúa si realmente existe la necesidad de viajar. Junto con el empleador, evalúan todo esto y si es realmente necesario, imprescindible y es saludable para el cumplimiento de la norma, el comité aprueba y el jefe. Dos permisos. Pues tampoco podemos dejar que una parte se aproveche y la otra parte o la otra se aproveche. Tenemos que hacer algo equitativo, algo para eso, ¿no es cierto? Dentro de los deberes de los comités estaba vigilar por el cumplimiento de la norma. No estaba, perdón, está vigilar por el cumplimiento de la norma. ¿Qué nos dice la norma? Si me permiten coger este librito solamente por unos minutos, nos dice que tenemos que tener registros. Se tienen que llevar registros, ya sean físicos o virtuales, pero se tienen que llevar registros. Y estos registros tienen que estar al alcance ¿de quién? Del comité, ¿no es cierto? Los registros. ¿Y qué contendrán esos registros? Más fuerte, por favor. A ver, usted, ¿qué contendrá? No hay nota, por si acaso. No se preocupe. ¿Qué contendrá los registros? Lo que a usted se le ocurra. ¿Qué piensa que pueden contener los registros? Estamos hablando de leyes de seguridad. ¿Qué contendrá? Muy bien. Por ejemplo, las reuniones que se llevan a cabo, vamos a ponerlo de este modo. Lo que se lleva en los registros son todas las acciones que se llevan a cabo por el empleado y los empleadores en cumplimiento de la norma. O sea, la norma me dice que tengo que prevenir. Y para prevenir, ¿qué tendré que hacer? Capacitarnos, reunirme, formar mi comité, llevar elecciones. Pero además de eso, dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que prevenir los accidentes, los incidentes y las enfermedades ocupacionales. Entonces podré, ¿qué cosa? Hacer, ¿perdón? Matriz de metas, muy bien. Podré hacer una comparación de qué sucedió en enero hasta diciembre, por ejemplo. ¿Cómo fue mi evolución? Anotaré los accidentes, los incidentes y las enfermedades ocupacionales que se reportan. Y ese registro es obligatorio. ¿Sí? Uno de los deberes del comité entonces será velar por el cumplimiento de estos registros y que estos registros estén al alcance, a la mano, no solamente del comité, sino de las autoridades, como la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Otro de los derechos que tienen los del comité, yo me metí al comité, perdón, que tiene el comité, es que estos permisos son pagados, no hay descuento. Hay reuniones, hay permisos, tienen que ser pagados. Hay una cosa que es bastante interesante. La norma a lo largo del tiempo sufre algunas modificaciones porque se piensa, ¿no? Es decir, decirle al empresario de la noche a la mañana tienes que organizar toda una política preventiva, ¿a quién le va a costar? ¿Al empleador? No. Perdón, al empleado no. Al empleador, ¿no es cierto? Entonces, esto desestabiliza un poco a la empresa, incluso puede haber algunos despidos para cumplir la norma, porque las sanciones también van a ser duras, pudiendo llegar, si ocurriese un accidente, hasta el ámbito penal, es decir, hasta condenar a cárcel a una persona. El empleador a veces no es que no quiera, a veces no puede. El dinero ya lo invirtió, está esperando pues cobrar, etc. ¿no? La empresa, tú puedes ver una empresa que tenga mucho dinero, pero a veces no tiene ni un centavo. ¿Por qué? Porque todo está invertido, todo está en movimiento, en constante movimiento. Hay que hacer los pagos para que siga funcionando los empleados, reposición de maquinarias, compra de materia prima, etc. Entonces, todos los gastos de una empresa mayormente son programados. ¿Sí? Tienen un programa de gastos. Entonces, imagínate, de pronto sale una norma, ¿y qué hacemos con nuestro programa de gastos? Si teníamos destinado como presupuesto para este año, no sé, una cantidad de 250.000 soles, por ejemplo, este año, y sacamos un costo y esto aumentar pues a 200, ya no, a 300.000 soles, 50.000 más para equipos, etcétera, implementos de seguridad, tenencias económicas, todo lo que la ley me pide. ¿De dónde saca?
¿qué hago? Conviene al empleado y al empleador, sí y no. Al empleador no porque es un gasto que no estaba previsto. Al empleado no porque te puedo reducir o la paga, ¿no es cierto?, justificadamente, o te puedo reducir también, ¿qué cosa? Personal. Pues más, si yo tengo una computadora, pues no, ¿sabes qué? Toma tu carpeta, tu papelito, tu lapicero, volvemos a esas épocas, ¿no? Pero tengo que cumplir, tengo que sacar dinero donde sea para cumplir con la norma, que viene de la zona firme y sanciones. Entonces la ley se empezó a suavizar un poquito y ahora nos dice, para que esta norma sea aplicable, primero recurriremos al lineamiento de bases. ¿Qué es lineamiento de bases? De forma bien sencilla, hacemos un estudio, si nosotros todos fuéramos una empresa, hacemos un pequeño estudio de cómo estamos. Esa es nuestra base. A partir de ahí, vamos mejorando poco a poco. Poco a poco. Por eso es importante el registro. ¿Para qué? Si tenemos el registro, tenemos una evidencia de cómo vamos avanzando. Pensé que era Dragon. De cómo vamos avanzando. Tenemos ese registro de cómo empezamos linealmente nuestra base y cómo vamos subiendo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, cuando llegue la autoridad SUNAFIL o llegue el Ministerio de Trabajo, podemos demostrar que la ley se está implementando desde sus lineamientos de base. Es decir, la ley misma no te dice de la noche a la mañana tú haces todo lo humanamente posible. Te dice no, avanza, ve cumpliendo, pero tiene que ser justificado. Imagínate una empresa pues, que al año factura millones y millones de dólares, no va a decir porque no va a poder, ¿no es cierto? Ya, o sea, que todos tengan cascos aquí protectores, por ejemplo, porque vamos a entrar en una obra y mi empresa facture, no sé, 10 millones al año, que no pueda haber comprado casco a cada uno, eso sería pues increíble, ¿no? No sería creíble para la autoridad, ¿no es cierto? Listo. Dentro de los derechos y deberes, bueno, esos son básicamente los más importantes. Los permisos, la protección y también que ellos puedan, ¿qué cosa? En cualquier momento tener acceso a áreas determinadas. Ojo, ustedes, los que trabajan en empresas, hay áreas donde no pueden ingresar así nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si son miembros del comité? Por ejemplo, yo soy miembro del comité, pero todo el día trabajo en mi escritorio. Y nunca he entrado a una zona procesosa de la empresa. Por lo tanto, se supone que no conozco. Y es más, me imagino que acá tenemos una cajita, por ejemplo, que es de alto voltaje o con radioactividad. De repente ni la conozco, ni sé, ni imagino, es más, a veces de repente hasta me siento sobre la cajita. Porque desconozco. Es ahí la importancia de la elección del comité. ¿Y por qué los propios empleados eligen? Lo adecuado, lo que nos dice la norma es que por sector, o sea, si en la empresa existe un sector de planta, un sector, vamos a decir, de oficinas, un sector de cocinas, entonces cada uno tiene que por lo menos poner un miembro que conozca la realidad de esas instalaciones o de esa área de trabajo. Las funciones del comité, como ya lo habíamos adelantado un poco, es básicamente la supervisión y el decirle al empleador, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está acá, esto no está funcionando. Transmitirle al empleador, ¿para qué? Para que juntos desarrollen políticas preventivas. La ley nos dice desarrollar políticas preventivas y nos dice que hay un consejo nacional y un consejo regional, etcétera, nos habla y nos pone un mundo. Pero valgan verdades, la política preventiva la desarrolla el empleador y sus empleados. Porque no vamos a desarrollar las mismas políticas en minería, por ejemplo, para una industria que se dedica a la construcción. No van a ser las mismas políticas, de acuerdo a su rubro. Entonces, el comité, una de sus funciones es, aparte de vigilar y de promover, desarrollar esas políticas preventivas. ¿Qué hacemos para el año? Y tienen que ser programáticas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, de aquí hasta, no sé, octubre? ¿Cuál es nuestra política de desarrollo? ¿Y esa política de desarrollo dónde tendría que estar? Plasmada. En el libro, en el registro, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y luego también la ley nos habla de un supervisor. ¿Cuál es la diferencia entre comité y supervisor? Porque acá la ley nos dice un comité y acá nos dice un supervisor. ¿Saben o no? ¿Alguien de acá leyó la norma? ¿No? ¿Todos son primerizos? Cuando hablamos de los comités, la ley nos dice cuando
cuando hay más de 20 empleados, ya podemos formar un comité. Cuando hay más de 20 empleados. Pero cuando hay menos de 20 empleados, obviamente, imagínense, uno de repente el comité es la mitad, ¿no? Pide permiso y me quedo sin trabajadores. ¿Qué hacemos? Al mes todos se van a la calle y no hay plata para pagar a nadie. Ya. Comité cuando hay más de 20 empleados y supervisor que va a tener casi las mismas funciones cuando hay menos de 20 empleados. Sencillo. Cuando hablamos entonces de las políticas preventivas, la norma nos dice, señor, tiene que tener su mapa de riesgos. Elaborar un mapa de riesgos es la función también del comité, del supervisor, del empleador y de los empleados. Elaboremos un mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos? Ubicación de zonas. Bien, identificación de las zonas Que no peligrosas, ¿no? Que pueden conllevar a un zonas riesgo, estables. ¿cierto? La vez pasada, en la clase del diplomado, que es un poco, no es un poco, es mucho más extensa, pero abarca mucho más temas, conversábamos sobre el mapa de riesgo y un caballero me decía, oiga, pero yo cuando voy a abrir, por ejemplo, un local, viene Defensa Civil, identifica los riesgos y prácticamente me hace un mapa de riesgo. Entonces, ¿para qué la ley me pide otro mapa de riesgos? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa norma? Antes de abrir yo mi local, ¿no es cierto? Tengo que sacar licencia y todo, me viene Defensa Civil y me hace todos los mapas de riesgo. Zonas pues riesgosas y zonas también de protección, que mi cableado esté bien, que tenga extintores, todos los riesgos posibles. Dice, esto me parece mal. ¿Por qué? Porque ya existe un mapa de riesgo para, yo no puedo abrir una empresa así que no tengo ni mapa de riesgo. ¿Y por qué la ley me pide ahora que yo elabore otro mapa de riesgo? Por la sencilla razón que eso te pide Defensa Civil antes de que tú empieces a trabajar, ¿no es cierto? Incluso te puede dar unos días de plazo para que subsanes, qué sé yo, mientras vas trabajando. Pero la verdad es que cuando ya el trabajo está en plena marcha, lo mismo que hablamos con el caballero que trabaja en minas, los riesgos se van conduciendo, vas identificando nuevos riesgos, vas viendo nuevas situaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, este espacio está perfecto, pero yo de repente no calculé que de aquí a un tiempo mi producción iba a crecer, iba a tener que pasar con más mercadería por acá. Avanzó, progreso, evolución. Y cuando evoluciono también mis riesgos o aumentan o disminuyen y mi mapa de riesgo habrá cambiado. Entonces la norma lo que me dice, haz tu mapa de riesgo, pero de lo que te está pasando ahorita, in situ, en el camino. ¿Con qué? Con el objetivo de prevenir. Prevenir riesgos. La ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La mala postura. Mala postura. La ley no solamente se preocupa pues, de los accidentes que hemos visto en el video, ¿no? Unos accidentes bastante explícitos, con cadáveres y sangre, y todo lo demás, ¿no? La ley se preocupa de la salud integral, por eso hablamos de lo físico y de lo psicológico, del estrés, de la mala postura. Una mala postura constante puede ocasionar en alguna lesión o en alguna enfermedad, ¿cierto o no cierto? Y si se llevó dentro del trabajo, ¿podríamos denominarla ocupacional? Sí. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? El empleador, ¿cierto? Entonces la ley contempla desde que un empleado pueda sufrir una caída, un golpe, hasta el estrés y la mala postura. Por eso es que cuando la ley recién salió, muchos sectores empresariales tuvieron muchos reclamos, para darle la redundancia. Buenos días, buenos días. El saludo ante todos, señores. Buenos días. Estamos entrando en un recinto, los compañeros presentes. Qué buenos días. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley nos dice, contemplamos desde una caída, un golpe, ¿no es cierto? Una muerte, un accidente grave, un accidente leve, hasta la mala postura de una persona. Por eso que muchos sectores empresariales se quejaban, decían, oye, pero imagínate, yo tengo una empresa pequeña, tengo una silla de estas, una mesa, entonces lo que hago es ponerlo al que va a trabajar, lo pongo acá y trabaja, ¿no es cierto? Perfecto. Después, a la media hora está con dolor de columna. Oye, no, o sea, quiere decir que voy a tener que comprar una de estas. Y una de estas, pues, no es 50 soles como esta, ¿no? ¿No? ¿A cuánto va? ¿A 200, a 300, hasta 500 soles? ¿De dónde yo saco la plata?
Es por eso que se hace un lineamiento de base. ¿Cómo estás primero en tu empresa? ¿Cómo estás y qué pasos estás siguiendo para prevenir? Poco a poco. ¿Sí? Entonces se habla también de la ergonomía y también esto tiene que ver con el estrés. Una persona que está en mala posición, 5 minutos, 10 minutos te trabaja bien, al otro día está incómodo, al otro está fastidiado, al otro día más está pensando en el dolor, en la incomodidad y no pensando en el trabajo. Y por ende se estresa, se fastidia. Entonces llega, no sé, Marta y le dice, oye, tienes que avanzar esto. ¿Qué cosa? No me fastidies, no sabes todo el trabajo que tengo que hacer. Pero, ¿cuántos minutos han perdido ellos peleando y resintiéndose y enojando? Y la otra pensando, ese fregó, ahora lo voy a reportar mal, ahora cuando me dé su asistencia no me voy a marcar, etc. ¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con la función de la empresa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se dice que el tiempo es dinero. ¿Cierto o no cierto? En el Perú, todavía, ya, a mí, uno que se levantan a las 11 de la mañana, todo el mundo hay trabajo para todo, pero en una empresa, cada minuto te reporta un ingreso. Y no es un cliché, es cierto. Cada minuto te reporta un ingreso. Si el señor trabaja más rápido, obviamente le conviene a él y le conviene a la empresa, más a la empresa, porque yo veo como jefe que termina más rápido, qué bueno, es eficiente. Esto también, por favor, mira, tenemos que terminar esto antes de las 2 de la tarde. Puede, vamos. Pero también hace que eso sea, que el señor se vuelva imprescindible y que su valor en el mercado laboral también suba. Comprende siempre lo de soltar, el día que mira, señor, ¿sabe que me quiero ir? ¿Qué pasó? No, necesitas un aumento, lo aumentaré porque yo reporto ingresos en mi empresa. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver mucho la ergonomía, el estado de humor, el estrés y la ley lo contempla. Otra cosa que nos dice la ley, cuando hablamos de implementos de seguridad, nos dice que los implementos de seguridad tienen que ser personales. Yo he visto empresas, he asesorado empresas que tienen así, en su almacén, tienen varios casos. Entonces viene un señor cabezón, oye, necesito un casco, me voy ahora, toma, firma. No le entra el casco. Está ahí que lucha, llega otro más chiquito, flaquito, con la cabeza chiquitita y el casco le baila por todo el cuello, por toda la cabeza, alrededor, dando vueltos. Entonces esos elementos serían inútiles al momento de proteger a una persona. ¿Cuándo proteger un casco que te está, al contrario, te está molestando, no te deja trabajar? De repente se te pide la visión, hay empleados que tienen la cabeza grande y otros que tienen pues una cabeza pequeña, ¿no? La chica, las señoritas a veces arquitectas quieren ver la obra y el casco está que le baila o le queda muy apretado. Entonces, el carácter personal de los implementos también lo regula la norma. Dice que cada implemento de seguridad tiene que ser personal, de uso personal inclusivo de la persona a que se le asigna. Si yo ya le di sus implementos a él, debe entrar, en vez de comprar unos, no, ¿sabes qué? Toma, este era de 10 trabajadores. Pero que somos hermanos gemelos, idénticos, clones. Tampoco sé las enfermedades que pueda tener la otra persona. Puede ser, por ejemplo, una especie de hongo que se pueda transmitir, ¿cierto? O de repente hasta caspa, ¿no? No sabemos. En fin. Entonces, el carácter personal de los implementos de seguridad para estas normas son imprescindibles. Todo lo que les estoy mencionando, obviamente, genera un costo a la empresa. Pero por eso, repito, la ley va de abajo hacia arriba. Otra cosa importante es que la ley lo que te dice es que te da, vamos a decir, las bases mínimas. O sea, no es que yo cumplo la ley, cumplo la norma, me leo la norma de PAPA y cumplo todito lo que dice. No, porque esas son protecciones mínimas. A lo largo, la misma ley te da a entender de que tienes que avanzar en la protección. O sea, no es que el primer incumplimiento de la ley, igual te puede quedar una sanción. Estás cumpliendo la primera norma, pero si evolucionaste, avanzaste, ¿qué es lo que sucede? Tu nivel de protección también tiene que avanzar y la ley no te pone tope, no te pone límite. ¿Por qué? La ley lo que te da a entender es para beneficio de la empresa, para que sea atractiva. ¿Para qué? Para los mercados externos. Buenos días. Ya vamos a terminar. El carácter personal de los implementos de seguridad no solamente tiene que ver con la medida del trabajador y la ergonomía también, a la que la ley nos somete, sino que también tiene que ver, a ver, ¿qué pasa en eso ocurre? ¿Por qué un implemento tendría que ser personal?
¿Qué hacemos con esas empresas que contratan, por ejemplo, cada cierto tiempo un personal, luego lo sacan? Imagínense cuántas cosas acumularíamos. ¿Por qué sería personal? ¿Por qué la norma quería que sean personales? ¿Para qué? Por higiene, muy bien. La norma contempla una palabra que es importantísima, higiene. ¿Qué pasa si yo llego a una empresa y me dan potas porque tengo que ingresar? ¿Cómo se llaman esas plantas para ingresar? Algunos sectores hay una planta especial del zapato. Dialéctrico. ¿Cómo? Dialéctrico. Eléctrico, ¿no? Para ingresar son los que tienen cierta carga eléctrica, ¿cierto? Ya, eléctrico. Entonces yo entro, por ejemplo, hay una empresa que en Lima se llama HB Refrigeración y hemos asesorado a esas empresas y esa empresa me da unos zapatos. Yo veo los zapatos ya han sido usados, pero tengo que entrar al área, o sea, no me queda otra. Es mi trabajo, tengo que entrar al área, tengo que ver, tengo que verificar. ¿Qué hago? Porque ya no tengo opción a volver atrás ni nada. Es más, esto sucedió por Guacho, si no me equivoco. Por Guacho. Ya. Tienes que poner los zapatos. No te queda otra, si no entras, no cumples ese día. Si no cumples ese día, bueno, no te pagan. Viaja a la China. Te pones los zapatos, haces tu trabajo, vuelves y empiezas con una conexión de los niños. ¿Qué pasó? ¿Eso no lo regula la ley? ¿O sí? ¿Qué dice? Si nos habla de salud, se supone que es integral. No podemos decir solamente salud a un sector o una parte del cuerpo, sino nos habla de manera integral. Cuando hablamos de salud hablamos tanto físico como mental, es decir, psicológico. Entonces, por eso, la higiene, muy bien con la señora que mencionó la palabra justo en el cargo. Entonces los implementos tienen que ser pues de uso personal. Cuando hablamos entonces de esta ley, nos dice participación de todos, empleados, absolutamente todos, para que se reduzca de manera aceptable los índices de accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué diferencia hay entre incidentes y accidentes? Muy fácil, me dice que es un cuasi accidente. Claro, o sea, es un casi accidente. Casi accidente. Solo es un susto, como que es. Ahora sí, claro, muy bien, un susto. Hay que pasar. En fin, a ver, si yo estoy caminando por acá, ¿no? Elijo por acá, y esto de acá cae, no le cae a ella, le cae acá, a medio, no me pasó nada, ¿no es cierto? No me pasó nada, pero cayó, me pudo haber dañado, me pudo haber lastimado, eso es un incidente. Si llega a lastimarme, de alguna manera, llega a golpearme, ya estamos hablando de accidente. Esa es la diferencia. Muy bien, cuando dice participación de todos, empleados y empleadores. Cuando hablamos de esta participación, y acá me quiero detener un poquito, vamos a explicar algo bien interesante. La norma antes te decía, ¿sabe qué? Usted empleador tiene que tomarle un examen médico a la persona antes de que ingrese. Luego le vas a tomar el examen médico relacionado a su ocupación. Claro, si es un señor que está, por ejemplo, todo el día en la computadora, es analista, qué sé yo, o... ¿Cómo? Analista de sistemas, qué sé yo, ¿ya? Está todo el día y se enferma pues de gripe. ¿Qué tiene que ver con el empleo? Tiene que ver con un proceso normal, la visita del cuerpo, o con algo contraído fuera, en el bus, qué sé yo. Lo que se puede hacer prevenir para que los demás no se enfermen, pero no tendría mucho que ver con la labor que hace. Pero sí tengo que tomar los exámenes de acuerdo a la labor que se va a realizar. Uno, antes de que ingrese, es decir, cuando hago mi convocatoria para el personal, un examen médico. El otro es durante la relación laboral y el otro es finalizando la relación laboral. Ya, perfecto. Pero los empresarios dijeron, oye, ¿pero por qué? Yo me dedico a hacer peluches. Y el otro señor se dedica, no sé, a usar, a hacer energía eléctrica, como sucede en Guacho, en Guaral, energía eléctrica a base pues, de gases nobles, productos radioactivos y todo. Entonces, ¿por qué me imponen a mí lo mismo que él? ¿Por qué? ¿Por qué me imponen lo mismo? O sea, a mí me va a salir mucho más caro, la ley igual para todos. Entonces la ley tuvo una, vamos a decir, una concesión en ese sentido, ¿no es cierto?
¿Qué pasa? Se modifica la norma y te dice ahora, oye, si tu actividad es de alto riesgo, no solamente tienes que tener el examen, sino un médico ocupacional en la empresa. Si la actividad solamente es de alto riesgo, si es de bajo riesgo, nos dedicamos a hacer cupcakes, quequitos, ¿no es cierto? Tendrá su riesgo, ¿no? Tendrá su riesgo. Que me salga mal el quequito. O que de repente me quede, ¿no es cierto? Un riesgo que no es tan grave. Pero no es un riesgo, pues, fuerte, ¿no? No es un riesgo fuerte. Entonces, lo que me decía la ley, oye, tienes que tener un médico ocupacional en la empresa, sí o sí, un médico ocupacional. La modificatoria me dice, no, solamente cuando se trate de actividades de alto riesgo. Y referente a los exámenes médicos, me dice, y cambia de esta manera, me dice, señor, usted le va a tomar a sus empleados el examen médico antes de contratarlos, durante y después, si la actividad que desarrolla es de alto riesgo, sí o sí le tiene que tomar después. Pero si no, si es una actividad de mediano o de poco riesgo, no. Pero, si tu empleado te pide, si tu empleado te lo pide, te dice, quiero mi examen final, quiero mi examen de salida, el empleador está obligado a tomarse. ¿Y por qué? Si no es de alto riesgo, pero hablamos de las sillas, hablamos de la postura. No solamente hablamos de eso, hablamos también del estrés, hablamos de varios factores. De repente yo me siento enfermo saliendo de ese trabajo, que la columna me duele, o los riñones están inflamados por estar todo el día de pie, etc. Entonces puedo pedirle al empleador un examen de salida. Pero ¿quién paga este examen? ¿Qué dice? El empleador. ¿Siempre o no siempre? Siempre, muy bien. Estamos bien. ¿Por qué antes de la relación laboral? Durante. ¿Para qué? Claro, para corregir o modificar de repente alguna causa, ¿no?, que esté lesionando. Al final es importantísimo. Y también lo puede pedir, ¿saben quién? El empleador. O sea, ya, el señor se va, pero yo noto que es uno de esos señores que llamamos depresivo. Entonces se va, acá se va, por allá se lesiona, y vuelve y me cae una demanda y me dice que en el lugar de trabajo se ha lesionado, en el lugar de trabajo no, a consecuencia del trabajo que ha realizado para mi persona, se ha lesionado y tiene una enfermedad ocupacional. Por lo tanto, yo tengo que pagarle su rehabilitación, sus medicamentos. Y es más, si puedo volver a colocarlo en un empleo, si es que no, volverlo a mi empresa. Entonces, el empleador también tiene esa atribución, decir, un momentito, antes de que te vayas, para terminar bien nuestra relación laboral, tu examen de salud. Y tengo un certificado también. ¿Y quién va a tomar ese examen médico? ¿El médico que elija el empleador? ¿El médico que elija el empleado? El empleado también puede tener primo, yo tengo un primo médico. Y por esos azares del destino no llevamos el mismo apellido. Hoy primito ya es una mochada, ¿no? En el estudio me he lesionado, imagínate. Mi primo tiene muy buena imaginación y se imagina las mejores enfermedades, ¿no? ¿Y qué hacemos? Claro, entonces, el Ministerio de Trabajo es la que va a tener un grupo de médicos que van a estar adscritos y van a ser certificados por el Estado. ¿Para qué? Para que puedan dedicarse a la medicina ocupacional. O sea, no puede ser cualquier médico. Tiene que ser una entidad o un médico que esté certificado. Muy buenos días. Muy bien. No se preocupe. Entonces, lo del examen médico queda claro, ¿no? ¿Sí? Antes de la modificación, antes, durante y después, sí. Y digamos, si al inicio no se tomó ningún examen médico,